Campaña electoral y siempre los poderosos, los ricos, hacen lobby para imponer su agenda, que obviamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Juntos, depende de la zona, la toman y la hacen propia, llevando a ver quién es el mejor garantista de esa agenda, ¿no? Es verdad. Y este lunes el gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, que cuando eran oposición denunciaban el carácter fraudulento de la deuda, así como también lo hicimos nosotros desde el Frente de Izquierda, y cuestionaban al macrismo por haber comprometido de alguna manera el futuro de los y las argentinas, reafirmaron el compromiso del pago al FMI. ¿En qué cifra? En 345.000 millones de dólares, que ya suman a los 2.311 millones de dólares. Mientras tanto, la pobreza supera el 42%, la crisis habitacional es cada día más dramática, los jubilados no llegan a fin de mes y podría seguir enumerando un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la crisis social, económica y sanitaria que estamos atravesando, que no es la misma ni la de Maru Botana ni la de los empresarios que vos planteabas, y que no tiene que ver solamente con una cuestión de la pandemia, ¿no? Claro, así es. Y quisimos tomar el problema de la vivienda concretamente, mostrando cómo se vive en las barriadas obreras, mostrando cuál es la realidad de los que no tienen techo, de los que no pueden acceder a un crédito, a los que se les complica llegar obviamente a fin de mes y que con la pandemia también vieron una deuda que es histórica, como es la solución de habitacional, con la pandemia también se fue agravando. Así que estuvimos haciendo entrevistas, ahí la producción preparó varias entrevistas que se estuvieron haciendo en la semana, y queremos mostrar la primera, es el barrio de Merlo, donde David Maidana, vamos a estar haciéndole una entrevista a él en uno de los recortes, que es precandidato a concejal por el barrio de Merlo. Y bueno, y nos cuenta cómo viven ahí. Así que lo vemos. Lo vemos. Toda mi vida viví en el distrito de Merlo y bueno, le quiero comentar a grandes rasgos los grandes problemas que tenemos acá. En nuestros barrios, en la enorme mayoría, tenemos problemas enormes de falta de cloaca, de falta de asfaltos, problemas habitacionales también, tenemos muchos problemas de hacinamiento, falta de vivienda, y bueno, y también la precarización laboral golpea mucho a la juventud. En mi caso soy docente precarizado acá en el distrito de Merlo y bueno, también formo parte, digamos, de los 50.000 docentes que estamos en estas condiciones en toda la provincia de Buenos Aires. Y hace 30 años que gobierna el peronismo y de verdad que pasaron muchos gobiernos de turno con muchos discursos y en nuestro barrio cada vez se vive peor. Va aumentando la población y desde ya digamos que no hay ningún plan integral de obras públicas, eso no existe acá. Y bueno, y hay condiciones de vida muy pero muy terribles. No solamente precarización en las condiciones de vida, sino también mucha precarización laboral. Le quiero comentar la situación de los hospitales, que es muy terrible también en el distrito. Tenemos hospitales que están vaciados, en los cuales no se consigue medicamentos. Bueno, estamos en el Hospital Municipal de Merlo, Eva Perón, son las 12:30. Miren toda la gente que somos, un montón se fueron ya. Yo estoy desde las 11 menos 10 de la mañana en la fila. Y acá estoy, no me vacunan al gordo, dicen. Se caen a pedazos, los trabajadores están hiper precarizados, con salarios de miseria, con jornadas extenuantes. Y también, por supuesto, también se refleja, ¿no?, en la situación de las escuelas. Tenemos el caso de la escuela número 17 de Merlo, donde hay miles de pibes inscriptos y ahora en este momento no tienen un edificio propio. Y ya prácticamente incluso el gobierno de Kicillof, el gobierno de acá, en este caso de Menéndez, que hablan del retorno a la presencialidad, digamos, a full, para después de las vacaciones de invierno. Bueno, estos pibes todavía no tuvieron ninguna respuesta, toda la comunidad educativa de la escuela 17 no tuvo ninguna respuesta y hasta el momento no saben dónde van a continuar las clases. Cuando hablo con las familias, sinceramente, mucha preocupación, hay enojo también con el gobierno, porque bueno, ya sabemos de todas las promesas electorales, de que iba a poner plata en el bolsillo de la gente, en los bolsillos de los laburantes. Y también golpeó mucho, sobre todo en los barrios, la eliminación de la IFE. Hay gente que verdaderamente está muy desesperada, que se quedó sin nada. Incluso ya era poca la IFE y cuando se la sacaron se quedaron sin nada y la gente se la rebusca como puede. O sea, eso fue una decisión del gobierno. Y también, por supuesto, es una decisión del gobierno que los trabajadores de los hospitales públicos ganen salarios de miseria de 25.000 o 30.000 pesos
o que cientos de miles de docentes precarizados estemos cobrando 900, 4.000 o 5.000 pesos. Esas son todas decisiones del gobierno y no son decisiones de la pandemia. Y mirá, nosotros nos presentamos de candidato y en mi caso me presento también en el distrito de Merlo, porque entendemos que frente al descontento con el gobierno y por supuesto con la experiencia reciente también con el macrismo, no queremos que se fortalezcan variables de derecha, no queremos que ese descontento se vaya a Milei, a Randazzo, que ahora reaparecieron haciendo mucha demagogia, sino que nosotros entendemos que la izquierda se tiene que fortalecer y se tiene que posicionar como tercera fuerza política nacional y social, ¿no? Por un lado, porque todas nuestras bancas, tanto la de Nicolás del Caño como Miriam Bregman, como de la Carbonara, siempre son puestos de lucha al servicio de todas las peleas de los laburantes y también, por supuesto, para desarrollar o seguir organizando por abajo toda esa fuerza social para enfrentar el ajuste que se va a seguir llevando a cabo después de las elecciones. Nos encontramos con muchos jóvenes que les cae muy bien nuestra propuesta, sobre todo la reducción de la jornada de trabajo, porque ellos son los que sufren en carne propia la precarización o la peor de todas las precarizaciones, que tienen que laburar en Rappi, en Globo, en McDonald's, en otras empresas de comidas rápidas. Y bueno, desde ya la juventud está muy pero muy abierta y caen muy bien nuestras propuestas, porque incluso acá nadamos en precarización laboral y a los jóvenes les cae muy bien lo que nosotros proponemos. Bueno, clarito lo que decía David Maidana, nuestro compañero también precandidato a concejal en la zona oeste, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, cómo contó toda la situación, porque cuando hablamos de vivienda y las propuestas que se tiene desde el Frente de Izquierda Unidad, no es solo, obviamente, construir vivienda, sino todo lo que a eso acarrea. Hospitales, escuelas, que ningún gobierno pone en condiciones, o sea, se vio ahora con la presencialidad que van a volver los chicos al colegio, y en este año y medio ningún gobierno, y como bien cuenta David, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof no hizo ninguna obra para poder tener en condiciones las escuelas, los hospitales y todo lo que se necesita para infraestructura, ¿no? Uno de los distritos más grandes, ¿no?, del conurbano, que casi sería una capital, ¿no?, en lo que se entiende como La Matanza, ¿no? Bastión también del peronismo y las consecuencias, ¿no? Merlo no es La Matanza, pero es, digo, uno de los, o sea, todo lo que es el conurbano, todo el primer cordón, es enorme la cantidad de gente que vive en esas barriadas y bueno, y la situación es igual en todos los lugares, tanto sur, oeste como norte, que vamos a estar viendo en los distintos videos que vamos a estar presentando. Bueno, y de oeste nos fuimos a zona sur específicamente. Vamos a ver un poco también cómo se vive ahí en la zona, en esa barriada de la zona sur de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Verónica. Vivo en Dock Sud, partido de Avellaneda, hace más de 40 años. El barrio se fue poblando de familias trabajadoras alrededor de las refinerías a orilla del riachuelo. Además de la pobreza de sus casas de chapa, respiramos los desechos tóxicos de las destiladoras de petróleo que tiran desechos al río y al aire. Con el correr de las décadas el barrio fue cambiando, fueron cambiando los gobiernos, pero todos hicieron oídos sordos a las necesidades de salud y ambientales de la gente. No lo dejan hacer baño. ¿No los dejan hacer baño? No los dejan, el Solgar no los deja llevar un caño para acá, para la fosa. Sí, dicen que acá hace poco, no hace mucho, se había prendido fuego. Yo empecé con un machete, desde acá hasta ahí nomás, para ver los barcos, por mi nena que se veía un pedacito. Y empecé cortando. Le dije, nena, bueno, ya que está, le voy a cortar todo. Rata. Sí. No, sí, acá hay rata de todo tamaño. Y empecé a cortar. Y arranqué del palo de luz hasta prefectura. Yo solo. Y eso de los granitos que me contaste que le salían a los nenes, que... Sí, era por el agua, los primeros, porque el agua no... tenía... Infección, algo así el agua. Estaba fea el agua, salía marrón. Habían salido granos en la cabeza, la mano, por todo el cuerpo le habían salido granos. Todo por el agua. Bueno, yo los árboles que se cortaron, que esos árboles que vos ves que están saliendo, los corté yo. Y todas las ramas secas son de ahí abajo, que con esa agarro y... calefaccionar. Claro, y sí. No, y encima una vuelta le dijeron que no podía cortar los árboles porque iba a ir preso. Iba a ir preso.
¿Cómo cocino? Claro. Si me corto los árboles, sí, qué locura. Porque nosotros cocinamos leña, ¿no? Porque no sé ni garrafa tenemos. Nosotros cocinamos ahí. Se caen las cosas solas acá. Y sí, yo estoy un poquito más alejada. No, esa pared en su momento se cae. ¿No ves? Lo armaron mal. Fuimos de desarrollo social, vino un señor de desarrollo social, porque fue cuando el tema de la pandemia, que empezó toda la pandemia, yo pedía la boletería y él sale a juntar cartones, salía. Nosotros no teníamos porque no podíamos salir de acá. Claro. Y yo le pedí ayuda a la municipalidad, desarrollo social, dijeron que iban a venir. Vino un señor, constató cómo estaba toda la casa, pero dijo que al otro día iba a traer comida, entró hasta dentro de mi pañales casa, y agua. sacó fotos por Nunca todos vino. lados. Después, el año pasado, cuando abandono. chocaron Un todo, abandono. volvió a venir ese señor. Y nosotras también le volvimos a pedir para comer, porque no le empezamos. Sí, por supuesto, pidiendo. ¿no? Es una pandemia que nadie podía salir a la calle. Por supuesto. Que Solgano es una solución, porque ellos saben que nosotros no podemos estar acá. No, Y además otro lado, el no mismo tengo- yo no estado. quiero o que sea, me regalen un palacio, madre. Claro. Que haya un techo donde puedan vivir mis hijas y puedan salir a jugar su patio. Porque acá no pueden, de lunes a sábado no salen. Ni acá la dejo salir, por miedo, yo pensando sentado adentro, loco, y si me llevo un camión. Bueno, ahí veíamos en Dock Sud, acá cruzando a minutos de la capital federal también, o sea, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero a metros de la capital federal también, cómo viven las familias a las cuales no se les da una solución habitacional. Clarito decían, bueno, Verónica lo presentaba, pero esta familia contaba su realidad de cómo es que sus hijas estén expuestas a las situaciones de salud más complicadas y que la verdad Tener un baño. Claro. No tener agua potable. Básicas, cuestiones básicas. Y cómo con unas chapas de ministerios hacen los trabajadores estatales que me imagino que hacen la tarea, pero que después, o sea, eso queda, o sea, no hay presupuesto, claro, exactamente. No debe haber, porque no hay presupuesto, porque obviamente es lo que planteamos siempre, para dónde se destina esa guita, que fueron todos los números que vos planteaste a dónde se va el FMI. Digo, todas las semanas, esta semana vamos a estar viendo cómo se desembolsan millonadas el Club de París la semana pasada, esta semana el FMI, y así a estas familias no les llega nada. Exactamente. Y hay otro testimonio de que desgraciadamente también es una forma también de demostrar cómo viven los barrios más humildes, los barrios de los grandes dormitorios donde están las familias obreras, los sectores populares, que no viven la realidad como nosotros al comienzo arrancábamos de Maru Botana, desgraciadamente, ¿no? Nosotros lo recogimos de un noticiero donde contaba que la triste historia de un niño y el papá fallecido. ¿Lo vemos, por favor? Ellos se fueron el domingo a las 11 de la mañana a pasear un ratito, se fueron a la tosquera de ahí de Pontevedra. Y mi mamá le mandó mensaje, se vieron en contacto y todo, y a las 2:30 mi padrastro le mandó fotos de mi hermano. De él y mi hermano que ya habían llegado, todo. Y después 3:30 mi mamá lo llama de vuelta por teléfono y le dice que cuándo van a venir. Y mi padrastro le dice que en una hora, a las tipo 5 se estaban pegando la vuelta. Y a las 3, cuando terminó de hablar con mi mamá a las 3:30, de ahí se apagó el teléfono, nunca más se supo más nada. ¿Tampoco se supo nada del padrastro? No, ni de ninguno de los dos. El de Owen lo encontraron en el cuerpito. Y recién estamos conteniendo a mi abuela porque no le entra en la cabeza. No, Nicolás, ¿pero aparece ahogado el nene? Sí, lo encontraron ahogado en la orilla. ¿Y se puede haber metido en el agua, digamos, con el frío y eso? No, si ellos dijeron que iban a pescar. Claro. Por eso es raro que aparezca ahogado. Sí, hay muchas hipótesis de lo que pasó. Se habrá rebalado el nene y mi padrastro se habrá tirado para ayudarlo y bueno, se ahogaron los dos.
Bueno, ahí veíamos en este recorte lo que también una noticia de esta semana de este nene de 7 años y su padrastro que fueron a pescar a una tosquera. O sea, en el conurbano está lleno de estas tosqueras, donde en el verano es para refrescarse, para veranear, para darse un chapuzón, y donde también estos accidentes suceden. Pero cuando vemos, o sea, que estas son las maneras de sobrevivir, de tener adelante una vida, o sea, fueron a pescar y seguramente eso para poder comer, o sea, no es un accidente, sino que es la desidia de gobierno tras gobierno, promesas incumplidas. Que en estos días se llevó la vida de esta familia y que destrozó una familia por completo, ¿no? Trágico. Terrible. Recordemos que las tosqueras son lugares que usan el municipio para desde ahí sacar piedras y poder, no sé, cubrir calles y todo eso, en vez de pavimentarla, verdaderamente tener un plan de obras públicas y poder hacerla de otra manera. Y eso se convierten en grandes lagos, que es donde ahí la gente humilde, no sé, va, pesca como era en este caso, y lo que contaban también es que no es la primera vez donde tanto niños como adolescentes y personas más grandes han perdido la vida. Bueno. Así es como se vive en los barrios, ¿no? Con el abandono. Y no es una cuestión de la pandemia, como decía también David, son decisiones políticas. Exacto. Las que se toman. Entonces, siempre esto nos lleva a que somos nosotros los patos de la boda, digamos, de alguna manera, porque y los olvidados, ¿no? Porque bien que se acuerdan de cuando le tienen que garantizar a los ricos, a los chetos, a todos los que tienen posibilidades, los grandes terrenos para poder construir ahí sus barrios privados, que están llenos de barrios privados, mientras que eso es para un pequeño puñado, mientras que una inmensa mayoría estamos privados de todo lo que por derecho nos corresponde, digamos, ¿no? Yo solamente para recordar un poco, porque hace un rato nosotros hablábamos de lo que se desembolsó al FMI. Recordemos que con ese pago, solamente con ese pago al FMI se podrían haber construido alrededor de 67.000 viviendas. Y al mismo tiempo haber generado empleo. Claro, entonces nos hacemos la pregunta de por qué creerles en este momento de campaña electoral, donde, o sea, una de las propuestas, como el otro día contaban en una Yasky y Suárez Lastra en la entrevista junto a Miriam Bregman, planteaba, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Lo plantean los mismos que no pelean por salario, que no pelean por nada. Por esta familia. Claro, digo, exactamente, ni siquiera por estas familias que hoy vimos en estos recortes y en las entrevistas que se estuvieron haciendo. ¿Por qué creerles? Entonces nosotros sí lo que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad sí es una alternativa política concreta para hacer la tercera fuerza, que no sea ni el macrismo, ni la derecha, que ya gobernó, ni el peronismo, que tantos años, bueno, en provincia de Buenos Aires y en el resto del país han gobernado y que ahora vienen haciendo estas promesas. ¿Por qué les vamos a estar creyendo? Por eso nosotros planteamos esa fuerza social, política, que represente a los trabajadores, a estos sectores que peor la están pasando, a las mujeres y a la juventud, ¿no? Exactamente, demos vuelta a la taba, como dijo Fabián, y que esta vez dejemos de lado el chamullo y empecemos nosotros a ser sujetos de poder cambiar nuestra propia realidad, ¿no? En ese sentido, de la mano de los referentes que están ahí en los barrios, como lo vimos con David, como lo vemos con Lorena, con un montón de compañeros que hoy son parte de la lista que integra el Frente de Izquierda.